Muy, pero muy buenas noches, familia bella, familia hermosa. Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Y hoy les tenemos un tema súper, súper especial. Cómo promover una vida libre de adicciones en la adolescencia. Y hoy les tengo un invitado supremamente especial que nos dio este sí para acompañarnos en este espacio, que seguramente será de mucha bendición para nuestras vidas. Se trata de Fabián Camilo Salinas Obando. Él es psicólogo, es magíster en psicología clínica y de la salud, también es magíster en terapia cognitivo-conductual y es especialista en docencia universitaria y en adicciones. Además de eso, es el director académico de la Clínica para la Familia y el título que más me gusta de todos es mi querido esposito, y pues por eso estamos los dos aquí en el mismo espacio. Gracias por acompañarnos, Fabi, por estar aquí con nosotros, y sabemos que hoy pues vamos a aprender mucho acerca de este tema, pues que realmente preocupa mucho a muchas familias. Les damos la bienvenida, les damos las gracias por estar con nosotros y darles tú también un saludito a las familias que están allí viéndonos. Bueno, buenas noches para todos. Muy contento de estar aquí compartiendo con Dianita, con todos ustedes y más para hablar de un tema tan importante en las familias y en las personas en general. Totalmente. Y de hecho, escogimos este tema para nuestro ciclo de adolescencia. Recuerden que todo este mes de marzo lo estamos dedicando a conocer el cerebro de nuestros jóvenes, conocer su forma de pensar, su forma de sentir, los riesgos que están viviendo. Y la semana anterior estuvimos trabajando el tema de los autoesquemas personales. Entonces estuvimos hablando de cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos y de hecho quisimos, Fabi y familia, dar ese tema primero, porque pues tener unos autoesquemas fuertes, una autoestima sana, también nos va a ayudar a prevenir las adicciones y las conductas de riesgo. Entonces, hoy nuestro invitado nos va a ayudar en este bloque. Recuerden que nuestro programa se divide en tres bloques. Lo primero es comprender, lo segundo es aprender a manejar la situación o adquirir herramientas, y el tercer bloque es motivarnos y actuar. Entonces, hoy él nos va a acompañar a entender un poco más qué es la adicción, qué es lo que pasa en nosotros, y pues aprendí en la preparación de este encuentro que hay adicciones con sustancia y adicciones sin sustancias. Entonces, hoy también vamos a explorar con él esta parte tan importante. Así que les vamos a compartir de una vez nuestras diapositivas porque este tema es supremamente importante, supremamente eh, sustancioso, entonces hay que aprovechar al máximo nuestro tiempo para que podamos aprender mucho. Entonces, familia, ¿cómo promover una vida libre de adicciones en la adolescencia? Prepárense, deben de compartir esta transmisión, inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus jóvenes que tal vez estén allí para que todos podamos seguir evitando que nuestras familias se enfermen. Recuerden que esa es la misión de este espacio, ayudarte a ti a nadar en ese río de la vida y prevenir la enfermedad en tu familia. Así que manos a la obra. Fabi, somos todos tuyos, ayúdanos tú desde todo lo que tú sabes a comprender un poco más este tema de la adicción. Bueno, para comenzar, hay como ciertas aclaraciones que es importante tener en cuenta. Primero, no todo consumo es adicción. Ok, Es decir, una de las grandes pecados, por decirlo de alguna manera, de las familias cuando encuentran que su hijo está consumiendo alguna sustancia o está involucrado en alguna conducta adictiva, que no todas implican pues sustancia, es asumir de una vez consumo o presencia de consumo y creer por derecha de que eso necesariamente quiere decir que es adicción. Entonces, si mi hijo consume alguna droga ilegal, ya automáticamente se convirtió en adicto y ya es drogadicto porque consume. Y no, no todo el que consume es drogadicto, no todo el que consume es adicto, es diferente. Incluso hay diferentes términos donde puede estar presente el consumo de una sustancia, si es el caso de las sustancias, pero no implica adicción necesariamente. Por ejemplo,
Cuando alguien no consume o no se involucra con ninguna sustancia adictiva, es la famosa pues abstinencia. Pero también puede haber consumo moderado. Esto es muy difícil de digerir y procesar en las sustancias ilegales, pero es muy fácil procesar o entender con una sustancia regulada como el alcohol o el cigarrillo. No todo el que toma es alcohólico. No todo el que fuma marihuana es adicto a la marihuana. No todo el que consume cocaína es adicto a la cocaína. Entonces pasa con todas las adicciones. Puede haber un consumo moderado, puede haber un consumo de riesgo o un consumo nocivo, que es un consumo con características que si no se les presta atención, si no se trabaja, si no se disminuye la frecuencia de consumo, puede terminar en una dependencia, pero no es dependencia todavía. Ok. Y está la adicción, pues, que es la dependencia como tal, y ya el problema, pues, con la sustancia. Entonces, primera aclaración, no todo consumo es adicción. Puede haber consumo, pero sin que haya o que se involucre, pues, una adicción. De hecho, yo he visto mucho en consulta que las mamás o los papás cuando tienen sus hijos y descubren que están consumiendo marihuana o que están empezando a consumir alcohol, una de las mayores preocupaciones es esa. ¿Será que se volvió adicto? ¿Qué puedo hacer porque no quiero que mi hijo o mi hija se vuelva adicto a esta sustancia? Ahí entonces, ¿cuál sería la recomendación, por decirlo así, para los papás? Sería como explicarles que no todo es eh, una adicción. La recomendación puntual es no diagnosticar antes de tiempo, no diagnosticar simplemente por evidenciar un consumo. Si encontramos a nuestro hijo y o evidenciamos que está consumiendo alguna sustancia, no diagnostiquemos de una vez y sin saber a priori que ya es un adicto, que tiene un problema, que es un drogadicto, porque eso incluso tampoco ayuda a salir del problema. Okay. Entonces, si para determinar si hay adicción o no hay adicción, debe haber una evaluación por parte de un profesional donde, de acuerdo a ciertas características, se llega a la conclusión de que es un consumo moderado, de riesgo o adicción. Pero así a la vista, a priori, a primerazo, no es conveniente, no es prudente y genera más problema en la dinámica familiar. Y esto no aplica solamente a consumo de alcohol o de drogas, sino también cualquier otro tipo de actividad. Exacto. Entonces mi hijo está muy pegado a los videojuegos. Como no me gusta, entonces ya el papá, sin el conocimiento, sin una evaluación formal, dice, mi hijo es adicto a los videojuegos, es adicto al celular, es adicto a tal conducta. Y no, es un diagnóstico apresurado y los diagnósticos apresurados lamentablemente terminan siendo juicios de valor o prejuicios morales. Y eso pues no ayuda en nada. Ok, muy bien. Ahora bien, viene la pregunta del millón. No todo es adicción, pero en términos generales, ¿cómo podríamos entender la adicción? ¿Qué características tiene pues una adicción? Y en ese punto, la adicción es todo un tema que da para especializaciones completas, maestrías, doctorados, pero en términos muy generales, e incluyendo no solamente las adicciones con sustancias que tienen ese sustrato biológico, sino adicciones conductuales como al celular, a la tecnología, a, a los juegos, casino y demás, ludopatía, ¿qué tienen en común todas esas adicciones con o sin sustancia? Estas de las características que no son las únicas, pero considero que son como de las más importantes o relevantes para decir, esto puede ser una adicción, esto puede ir más allá de un consumo moderado, es, por ejemplo, la primera, la pérdida de libertad. La pérdida de libertad es cuando la persona pierde o va perdiendo la capacidad de decidir qué pasa con él mismo o con ella misma. Cuando la persona se dice voy a jugar 2 horas y termina jugando 6. Cuando la persona dice el último y nos vamos y se termina tomando más. ¿Por qué? Porque está yendo no en contra de nadie más, está en contra de lo que quiere esa persona consigo mismo. Libertad es la capacidad de decidir sobre nosotros.
Y si lo que decidimos termina siendo todo lo contrario a lo que hacemos, ahí estamos perdiendo libertad. Entonces, esa es una característica importante para comenzar a sospechar de una posible adicción. De hecho, el origen de la palabra adicción significa eso, ¿cierto? Exacto, adicción como palabra etimológicamente hablando viene de adictus, y adictus era un concepto jurídico que era lo que se aplicaba en la antigua Roma cuando alguien no tenía con qué pagar una deuda. Así le embargaran el sueldo, los bienes, y no le alcanzaba a pagar la deuda que tenía. Entonces, se aplicaba esta medida o esta figura de adictus y era que la persona pagaba con su libertad, perdía la condición de libre y ya él y su familia legalmente eran esclavos de ese deudor y quedaba saldada la deuda, pero a costa de esa libertad. Wow. Y el esclavo pues no puede decidir qué hacer o qué no hacer porque pues es lo que le digan los amos. Es decir, que de alguna manera la adicción es una forma de esclavitud de nosotros como seres humanos. Es pérdida de libertad. E incluso esto lo vamos a hablar más adelante, eh, pero pérdida de libertad precisamente es esa. ¿Qué tanto yo puedo decidir y hacer lo que he decidido? ¿O qué tanto termino haciendo otra cosa? Y ahí incluso familia y Fabi hay como una confusión en el concepto de ser libre, porque muchas personas piensan que ser libre es hacer todo lo que yo quiera, pero muchas veces hacer todo lo que yo quiera va en contra de mí mismo y la libertad es mucho más que eso. Miren qué importante, papás y mamás, ustedes que nos están viendo, que se metan en este tema, que empiecen a comprender, porque tal vez ustedes mismos están experimentando algún tipo de adicción, ya sea sustancia, ya sea alguna conducta, y sus hijos pues las están viendo y eso también va a ir marcando la pauta en lo que ellos hacen y hoy, por eso así tú consumas, no consumas, o tengas o no tengas algún comportamiento que podamos considerar adictivo, qué rico que estés hoy aquí, porque vas a aprender herramientas para poder prevenir y sobre todo entender la dinámica de la adicción, que es algo que saca tanta factura y ahorita, por ejemplo, a mí en consulta casi no se me quejan de adicciones al alcohol o a las drogas, sino precisamente a ciertas conductas y tenemos que tener en cuenta, papás y mamás, que los cerebros de nuestros adolescentes aún no están terminados, todavía falta un desarrollo y por eso a ellos les va a costar más en esta característica de pérdida de libertad el autocontrol, porque todavía no está y ellos no están dimensionando todas las implicaciones que tiene la adicción. De hecho, hay investigaciones que nos muestran que el consumo de drogas, de alcohol en las edades tempranas, pues genera un efecto bastante nocivo en el cerebro y qué rico que hoy podamos aprender y mirar cara a cara este tema para ver cómo lo podemos trabajar. Entonces, ¿qué otras características tenemos, Fabi, frente a la adicción? Listo, diferente a la pérdida de libertad, que es lo que estamos, de lo que estábamos hablando, eh, hay una característica que en palabras coloquiales podríamos llamar dejar planes de lado. Esto en psicología se llama síndrome amotivacional. Ok. Y es un síntoma muy silencioso. Y no se nota tanto pues como una dificultad de salud, como un problema renal, no me lleva al hospital, pero es esa tendencia de poquito a poco ir dejando mis planes originales a un lado, sin terminar. Entonces comencé entusiasmado en una carrera y comencé pues otro estilo de vida con conductas adictivas con o sin sustancia y en esa línea me fui involucrando en otras actividades relacionadas con el consumo y dejé de lado mis planes, lo que yo quería. Entonces se deja el estudio a medias, se dejan planes personales y proyectos personales familiares de pareja a medias, se quedan esos proyectos sin terminar. Y esto cuando está relacionado con conductas de consumo, eso es una característica también que se tiene en cuenta para determinar que una problemática tiene características de adicción. Hay otra característica que es quedar mal en los compromisos.
Hay unos compromisos principales que tenemos en la vida. Los adultos, su tarea y compromiso principal es trabajo. Los niños, su tarea y compromiso principal es el estudio. Eso incluye, pues, el quedar mal el compromisos, pero es lo último que se toca. Es decir, cuando ya está muy avanzada la adicción, es cuando se comienza a dejar de lado el compromiso. La persona adulta comienza a dejar de ir al trabajo o llegar tarde al trabajo porque se emborrachaba mucho y estaba en Guayabao y así le quedaba complicado madrugar y demás, y comienza a quedar mal. Las personas frente al estudio también comienzan a dejar de ir a estudiar y a cumplir con su compromiso académico. Pero antes de eso, que es lo último que se afecta, eh, uno ve y las personas van quedando mal con otros compromisos menos fuertes, menos dramáticos. Dejé de ir a la reunión familiar, dejé de ir al plan con amigos, dejé de ir al entreno que yo tenía de un deporte en particular. Comencé a quedar mal tanto conmigo mismo como con las demás personas en compromisos sociales y demás, y eso fue, lo dejé avanzando hasta que me metí con las actividades principales que es trabajo y estudio. Entonces, cuando dejamos por motivos relacionados al consumo o a la conducta adictiva, eso es un factor de alarma. Y la otra característica que quiero resaltar de cómo comenzar a sospechar de que no es un tema de consumo, sino de adicción, son los problemas con los demás. Cuando ya se comienzan a afectar las relaciones interpersonales, familiares, demás, por causas relacionadas con el consumo. Entonces, estos no son las únicas características, pero sí son 4 características que es importante poder evaluar tanto a nivel personal como familiar y poder mirar qué tan grave puede ser o qué tanto nos estamos acercando o alejando de una posible adicción, con Perfecto. o sin sustancia. Muy bien. Pero una claridad importante, además de estas que hemos hablado, es el que no toda adicción es dramática. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de las palabras relacionadas con adicción, como drogadicción, o drogadicto, o tener dependencia, o tener un problema, una problemática adictiva, normalmente nos imaginamos la primera imagen que vemos acá, de ser habitante de calle, de vivir a la Perderlo intemperie, todo. perderlo todo, estar desesperado en todo momento por esa conducta adictiva o por esa sustancia, no pensar en otra cosa. Y pues lamentablemente esos casos existen, pero es una parte de lo que implica la adicción. También una adicción, así como una adicción un ejemplo de adicción puede ser la persona debajo del puente que lo perdió todo, de que está de habitante de calle. También un ejemplo de adicción puede ser en una persona que tiene su propia empresa y tiene sus cosas y tiene su familia y no está en la calle, no está pensando todo el tiempo en la sustancia, no está desesperado por consumir a cada rato y en todo momento. Y sin estar desesperado por consumir o emitir la conducta adictiva 24/7, tiene las características de adicción, tiene pérdida de libertad, deja los planes de lado, todas estas características que componen la adicción. Entonces, muchas veces una adicción se avanza o incrementa su gravedad por esta definición dramática o esta visión dramática, imaginario dramático de la adicción. Como no soy un habitante de calle, como no estoy pensando en todo momento y no estoy desesperado por consumir o por jugar o por estar en el celular o por lo que sea, o por apostar, entonces no es un problema de adicción. Incluso es un poco más fácil o digerible cuando lo ponemos en términos de alcohol, que es la sustancia que tenemos regulada en la gran mayoría de países del planeta. Yo puedo tener un problema de alcoholismo, pero como no me han echado en el trabajo, como, como los problemas en mi casa, yo los tomo como cantaleta y exageración de mi familia, como yo todavía tengo trabajo, todavía recibo sueldo, a pesar de que
de vez en cuando llego tarde a la empresa donde trabajo, eh, y si soy empresario, de vez en cuando cojo de la caja menor de mi empresa para solventar cosas del trabajo, entonces como que no se ve tan grave la cosa, porque no estoy desesperado ni estoy pensando en todo momento en eso, pero pues tengo alcoholismo. Entonces, la adicción no es ese extremo dramático de estar desesperado. La adicción también implica estar en un nivel de vida con un consumo problemático que se me atraviesen mis objetivos personales. Y eso es importante trabajar. ¿Cómo aplicaría esto, por ejemplo, con los adolescentes en el tema de uso del celular, de las redes, todo lo que tenga que ver con tecnología, con videojuegos? Ahí también podría ser algo similar. Entonces, no estamos viendo al chico o chica con el consumo, digamos, dramático, como en la primera imagen, sino que los vemos. Hay adicción como tal, pero sin que se vea de esta forma. Es posible, es decir, eh, para tener problemas de adicción a la tecnología, no es necesario pues que la persona esté sudando en una esquina desesperado por su celular o por su videojuego. No, no tiene que ser tan dramático el asunto. La pregunta del millón es qué tanto me aplica la pérdida de libertad, qué tanto yo me propongo jugar tanto y me termino jugando más, qué tanto dejo planes de lado. Me estoy interesado en hacer tareas y las tareas se embolataron por el juego o por la tecnología, qué tanto quedo mal en compromisos, qué tanto dejo de asistir o participar de una reunión familiar, el cumpleaños de la tía, del primo, etcétera, o incluso en relaciones sociales. El grupo al que pertenezco de la parroquia o del grupo juvenil de tal lado o del grupo de deporte, y me embolato en el juego y se me hace tarde, entonces ya me da pereza ir y comienzo a dejar eso de lado. No tengo que estar sudando en una esquina para tener ese tipo de problemas. Y ahí yo puedo sospechar de que, oiga, tal vez yo pueda tener un problema de adicción con eso. Perfecto. Entonces, no toda adicción es dramática y cuando lo cogemos como dramática se vuelve como excusa para continuar agrandando la problemática muchas veces. No, entonces es importante dejar esto claro. Perfecto. Eh, Ahora bien, ¿cómo nace una adicción, ya sea con o sin sustancia? ¿Cómo se desarrolla el tema o qué tienen en común las adicciones tanto con sustancia como sin sustancia para que se puedan convertir en un problema o en una espiral donde las situaciones son cada vez más complejas? Vieran que todo ser humano, por defecto, por naturaleza, estamos enfrentados a la vida y la vida a veces es agradable, placentera, bonita, pero muchas veces no. Muchas veces la vida es estresante, es frustrante y a veces las cosas no nos salen bien. Y eso hace parte del paquete, pues, de estar vivos. Entonces, cuando las cosas no salen bien, cuando enfrentamos momentos difíciles, eso lo podríamos definir como dificultades propias de la vida. Y todos estamos expuestos a eso. Todos estamos expuestos a dificultades en la vida. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la vida de un adolescente, una dificultad de la vida, algo que no es agradable vivir, es las discusiones o los problemas con su familia, con sus papás. Cuando tenemos papás o mamás muy cantaletosos, o cuando tenemos papás o mamás violentos, eh, cuando no nos entienden, cuando nos acusan de forma injusta, cuando tenemos hermanos, el hermano hace una maldad, yo respondo, pero mis papás solo vieron la parte en la que yo respondí, no vieron lo que me hizo mi hermano a mí y termino regañado y el otro sale, pues no, sale impune, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hace parte de las dificultades de la vida. La soledad, que el problema no es estar solo o que nadie me acompañe, sino el problema real es emocional. El problema no es estar solo, sino sentirme solo. Y cuando tenemos esos sentimientos de soledad, eh, es muy incómodo y hace parte de esas dificultades que podemos enfrentar. No solamente estos tipos de problemas y dificultades cotidianos, sino cosas incluso más extremas y complejas, como por ejemplo un abuso,
o un maltrato, eh, o una muerte de un ser querido, o vivir momentos muy, muy difíciles y difíciles de procesar y digerir. E incluso yéndonos al otro extremo, el simple aburrimiento, el simple desparche, que no es incómodo, que es incómodo por naturaleza, no es un traumatismo grandísimo, no se está muriendo nadie importante para mí, pero estoy aburrido, aburrida, y no sé qué hacer, y qué mamera, o qué jartera, o qué aburrición, como se le llama en Antioquia. Entonces eso también hace parte de las dificultades de la vida. Si lo llevamos, pues, por ejemplo, a ejemplos más de adultos, los problemas de pareja son una dificultad de la vida, en donde ninguno de los dos la pasa bien o se siente bien, los problemas económicos, todo eso hace parte de esas dificultades en la vida. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque estas dificultades en la vida, además de las situaciones propias que la convierten en dificultad, lo curioso es que generan a nivel emocional malestar. No se siente bien enfrentar ninguna de estos ejemplos ni las otras que tenga la vida. Okay. Entonces tenemos un malestar emocional. Frente a ese malestar, muchas veces nos vemos tentados a tratar de encargarnos de ese malestar, tratar de acabar con ese aburrimiento, de acabar con esa tristeza, con ese dolor, con ese sentimiento de soledad, de no pensar tanto en esos problemas que tengo con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja, o los problemas económicos. Y frente a ese malestar, nos enfocamos en ese malestar, en qué hacer con él, en cómo desaparecerlo, y ahí es donde podemos acudir a una sustancia psicoactiva o a una conducta placentera inmediata, que cerebralmente nos hace sentir bien y que nos sirve como una muy buena distracción ante ese malestar. Entonces tenemos el malestar, nos distraemos de ese malestar con una sustancia o conducta y durante ese ratico no estamos pensando en todas estas dificultades de la vida que nos hacen sentir mal. Por ejemplo, ¿cómo así dificultades de la vida? Otras dificultades, bueno, distractores como por ejemplo las drogas nos pueden servir como distractores. También las redes sociales, el uso de las redes sociales como un escape, el videojuego, la sexualidad desorganizada, el escapar desde el placer físico, eso nos distrae de las dificultades de la vida y por ese ratico no pensamos en esos problemas, sentimientos o los malestares que tenemos. Eh, el casino o las apuestas, la emoción de ganar y apostar, el trabajo, también hay adicción al trabajo. Entonces yo me puedo refugiar en el trabajo por evitar o distraerme o alejarme de los problemas que puedo tener en la casa. No. Incluso a ello añadiría la comida, porque tenemos ¿Mm? muchos jóvenes que en esa soledad o que tienen síntomas de ansiedad que usan la comida como una forma de distracción. El problema de esto es que es algo muy corto, muy temporal, y pues eso va a generar la necesidad de la repetición. Exacto. El inconveniente precisamente de atacar el malestar, de atacar la emoción desagradable, es que todos estos distractores, llámese drogas, redes sociales, videojuegos, sexualidad, comida, trabajo, eh, etcétera, etcétera, son temporales. Duran mientras tanto, mientras salgo del trabajo, mientras me echan del trabajo y dicen vaya para su casa, mientras ya se acaba el juego y me da sueño, mientras ya me apagan el play o me apagan el wifi o cosas así. Entonces es temporal. Y cuando se va esa distracción, cuando se acaba el efecto de la sustancia, cuando se acaba el juego y lo termino, o termino la misión o termino la partida, y ya estoy aburrido de jugar tantas partidas, vuelven las dificultades de la vida. O sea, las dificultades de la vida siguen ahí. El problema con mis papás sigue ahí. El sentimiento de soledad sigue ahí. Simplemente miren por otro lado, por medio de drogas o por medio de otras cosas. Entonces, cuando se acabe ese distractor, el malestar va a seguir ahí porque la dificultad va a seguir ahí. Y ahí voy a tener que lidiar con el mismo malestar, pero adicionalmente a ese malestar voy a tener que lidiar con un malestar adicional. ¿Cómo así un malestar adicional? El malestar de las dificultades de la vida como tal, más adicionalmente
las dificultades y el malestar producto de ese distractor al cual acudí. Entonces el prejuicio por haber consumido, El regaño de la mamá. el regaño, las etiquetas del drogadicto y demás de las que hablamos ahorita, ese juicio social, los problemas que pueden estar involucrados con las situaciones donde consumo o tengo esa conducta adictiva. Y en el caso de las sustancias, pues adicionalmente están las complicaciones biológicas. Y después de cada sustancia y los efectos en el cerebro y bueno, los daños que hace cada droga, dependiendo de cada droga. Entonces, por evitarme y por responder a un malestar me gané dos. Y si antes me estaba desesperando y necesitaba urgentemente un distractor con el malestar original de la vida, pues ahora imagínense con dos malestares adicionales. Entonces, vuelvo al distractor, vuelven los malestares, pero adicionando cada vez más, y ahí es donde se desarrolla la problemática adictiva. Incluso ahí me haces pensar, Fabi, en dos cosas. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior, hace dos encuentros estuvimos hablando sobre las emociones fuertes y la necesidad que tiene el adolescente de experimentar, de sentir, ese anhelo de sentir adrenalina, de sentir emociones? Ahí tenemos una vulnerabilidad a que precisamente este ciclo se pueda mantener. Y también pensaba en que el cerebro de nuestros adolescentes, especialmente las niñas, tiende a exagerar los problemas. Entonces, si la vida en la adolescencia tiene dificultades, pero además nuestro cerebro exagera las cosas, pues es mucho más probable que ellos caigan en estos ciclos de malestar y que ni siquiera dimensionen esto, cómo se va agrandando cada vez más y más y más el problema. Y yo creo que ahí precisamente está el trabajo de nosotros, la familia, para poder apoyar y prevenir y acompañar, porque pues realmente ellos se están quedando muy corticos, porque no tienen ciertas habilidades que se necesitarían para hacernos conscientes de cómo esos malestares se van replicando. Es que yo creo que a veces ni siquiera los adultos caemos en cuenta de esto, de este precio que pagamos, y pues para ellos va a ser mucho más difícil. Y por eso yo hoy, papás y mamás, yo quiero darles las gracias por estar aquí, por haberse quedado en esta transmisión, porque miren cómo es la dinámica de nuestra mente, cómo poco a poco nosotros solitos nos vamos metiendo. Y si no tenemos buenas herramientas para manejar las dificultades de la vida, terminamos escapando del síntoma a través de un distractor, pero a la final el problema sigue más grande, se multiplica, y eso hace que para nuestro adolescente o para nosotros, porque esto aplica a todos, pues sea muchísimo más complejo de manejar, y se van acumulando además los problemas, porque ya no solo es la adicción, sino precisamente el bajo rendimiento, estos efectos físicos que genera, por ejemplo, usar la comida como distractor. Entonces vamos a tener un adolescente que se nos va a empezar a engordar, se le va a bajar más la autoestima, no va a querer salir, va a empezar a incrementar la soledad, y ahí se va a exacerbar el consumo, porque precisamente cae como en ese círculo vicioso, y nuestra misión es poder acompañarlos para que estas dificultades de la vida, que ya sabemos que su cerebro las exagera, se puedan manejar de una manera más asertiva. Y ahí, papás y mamás, está el trabajo de ustedes. Ahí es donde están ustedes con esa inteligencia emocional, con ayudarles a procesar lo que están viviendo, con darle importancia a sus problemas, porque es que un problema en la adolescencia para ellos es su mundo, para ellos es su vida. Entonces tampoco podemos caer como en quitarle el valor y el significado que para ellos tiene. Para nosotros puede ser una bobada, una pelea con una amiga, una pelea con un amigo, pero para ellos es todo un mundo, o una pelea, o un rechazo, o un maltrato. Entonces aquí yo los quiero como invitar a aterrizar mucho en que podamos hacernos conscientes de las necesidades que ellos tienen y de los riesgos pues que ellos tienen, porque al mirar este ciclo, Fabi, realmente se hace complejo para ellos salir de ahí si no estamos nosotros como familiares para apoyarlos. Además que muchas veces las sustancias son más llamativas y hacen más ruido que las otras adicciones que pueden estar presentes en los papás, en los hermanos y en otras personas. Entonces muchas veces un muchacho pegado al celular
o en un videojuego dentro de una dinámica así. Es decir, lo malo no es el videojuego, lo malo no es el celular, sino involucrarse con esa conducta o utilizar esa conducta como distractor frente a una dificultad de la vida y comenzar pues esta dinámica. Pero en esta misma dinámica la podemos vivir o la pueden vivir los padres con el trabajo, con ciertas conductas, con otras cosas. Entonces ya la adicción no es un problema del que consume la sustancia, sino es un problema de cada uno. Es decir, es una invitación también para revisarnos cada uno como miembros de la familia y mirar si yo estoy en este ciclo, si yo estoy dentro de esta dinámica adictiva, incluso con algo que no tiene nada que ver con sustancias, con conductas, reacciones, etcétera. Totalmente, totalmente. Muy bien, muy interesante, Fabi. Definitivamente hay mucho que aprender de este tema. Cuéntanos un poquito más como para irnos a las recomendaciones. Listo, entonces tenemos las dificultades de la vida. Frente a esas dificultades de la vida, como ya sabemos, se genera un malestar emocional. No se siente bien, no nos sentimos bien. Lo esperable es que no nos sintamos bien, pues, al enfrentar estas dificultades que vienen en el paquete, pues, de la vida y del estar vivos. En lugar de atacar el malestar, o tal vez, si en lugar de atacar ese malestar, tratar de eliminarlo, tratar de reducir ese sentirme mal, en lugar de atacar el malestar, ¿qué tal si atacamos las dificultades de la vida? Nos vamos a no que atacar el malestar y encargarnos de eso para disminuirlo, sino vamos a qué está generando ese malestar y encarguémonos de ese problema que está detrás. Ir a la raíz. Ir a la raíz. Entonces, sí, pues, nos sentimos mal y eso a nadie le agrada. Pero aunque a nadie nos agrada estar aburridos, vivir situaciones difíciles, dolorosas, sentir emociones de soledad, tener problemas con nuestros padres, pareja, problemas económicos, etcétera, si en lugar de tratar de encargarnos de la emoción desagradable, nos encargáramos del problema por medio de habilidades psicológicas y emocionales y enfrentarlo de otra manera, y buscamos solucionar esas dificultades de la vida, de qué manera yo podría solucionar los problemas que tengo con mis papás, de qué manera yo puedo encargarme de mi sentimiento de soledad, de qué manera yo puedo encargarme de mi aburrimiento o de esa situación difícil, compleja que enfrenté de la mejor manera, con mis recursos personales y emocionales, ese malestar al encargarme de esa dificultad, es decir, si yo soluciono o logro a punta de competencias y habilidades emocionales y psicológicas mejorar la comunicación con mis papás, ese malestar se va a desaparecer. Y al ya no estar esa dificultad, no dejan de estar las dificultades de la vida, pero ya sé cómo enfrentarlas, pues va a sobrar la necesidad de la sustancia o del juego o del distractor que yo haya preferido. Okay. Y por eso incluso el problema no es consumir, ni la solución es dejar de consumir, sino mirar qué posible, para qué me está sirviendo el consumo y atacar la raíz, el problema detrás del problema, a qué dificultad de la vida, desde una situación compleja y profunda hasta un simple aburrimiento, de qué manera yo me puedo encargar de eso desde mis recursos personales sin que haya la necesidad y para reducir la necesidad de una sustancia o un distractor. O sea que en otras palabras, el consumo con o sin sustancia es una mala estrategia ante otro problema. Ante la dificultad de la vida. Más que distraernos de las dificultades, nos conviene enfrentar esas dificultades y solucionarlas. Muy bien. Continuemos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la familia? Vamos con herramientas puntuales. ¿Listo? En herramientas desde la familia hay dos grandes grupos o herramientas. La primera es lo que me protege. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que me protege, lo que nos protege, lo que les recomiendo y lo que he encontrado pues también la psicología y la investigación de qué podemos hacer para, para prevenir adicciones. Pero también es importante hablar de lo que nos expone. ¿Qué cosas terminamos haciendo que aumentan la probabilidad de involucrarnos en una dinámica adictiva? Entonces, lo que es recomendable y lo que para nada es recomendable.
Vamos a hablar tanto de qué hacer como de qué no hacer. Perfecto. Primero, ¿qué hacer? Crianza respetuosa, crianza consciente, disciplina positiva, crianza democrática, de monitoreo parental, como quieran verlo, pero es fortalecer la crianza, fortalecer los límites y establecerlos de la mejor manera posible. Hay tres elementos que podrían resumir todas estas propuestas que podemos encontrar sobre crianza respetuosa. No solamente sí o no, sino incluir el por qué sí y por qué no, que hay una razón de ser, porque tenemos que darle explicaciones a nuestros hijos. No, porque más que conseguir obediencia, es importante conseguir aprendizaje, que aprenda algo. Y como estamos enseñando y formando, por eso se llama crianza, entonces no solamente es decirle que sí o que no, o que haga esto o aquello, sino por qué y qué sentido tiene hacerlo. Y ahí no solamente estoy mandando, sino estoy es formando. Entonces, que hay un porqué para meterles ingrediente formativo. Que haya voz o que ese niño, esa niña, ese adolescente tenga voz en esas decisiones y en esas instrucciones y en esas reglas y límites. Voz no es que haga lo que quiera o si le gusta o no le gusta. Voz es que pueda argumentar y defender su punto. Y que si le alcanza el argumento, si tiene buenos argumentos, los papás puedan decirle excelentes argumentos, nos ganó, hagamos lo que usted propone, pero si no le alcanza, lo siento, tenemos en cuenta tus argumentos y tu voz, pero en esta ocasión ganan nuestros argumentos. Entonces ya no es por título, ya no es que el que mande mande o que mande mal, ya es por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, si no estás de acuerdo te escucho y de acuerdo al peso de tus argumentos cambiamos de decisión o no, porque podemos cambiar de decisión si es por un buen argumento. Y así también estamos formando en que la personita se pueda defender con argumentos y no hacer las cosas por debajo de cuerda o con violencia. Incluso eso es desarrollar habilidades para la vida, porque además recuerden papás y mamás que su misión es formar adultos funcionales. Imagínate a tu hijo, a tu hija que pueda argumentar, que pueda decir que no, que pueda debatir, que no tenga que decir sí a todo, sino que construya esa habilidad. ¿Y con quién la aprende? Rozando, rozando contigo, aunque no te guste, aunque sea incómodo, sobre todo, Fabi, porque en adolescencia ellos todo lo preguntan, todo lo refutan. Y yo he notado mucho con los papás y mamás y se los digo muchísimo en consulta, y es, llegó tu tiempo de fortalecerte en argumentación y en contraargumentación. O sea, ya es tiempo de empezar a estudiar, a leer, a formarte, porque ya tus adolescentes te van a empezar a preguntar cosas que tú dices, no sé, no tengo ni idea cómo decir, pero para mí sería no, ya para ellos eso no es suficiente. Y el hecho de que tú hagas ese esfuerzo de formarte, de aprender, de buscar estos espacios, por ejemplo, ya tú aquí tienes herramientas para poderles hablar a tus hijos de cara a este tema, el que tú te formes hace que tu crianza se transforme y que tu hijo, tu hija, por supuesto, también se vaya transformando y crezca como un adulto funcional. Tu misión es esa, que tus hijos se defiendan en la vida. No queremos unos jóvenes que tengan que decir que sí a todo o que no sean capaces de argumentar y que solamente estén en este rol del aguante, porque lo dijo mi mamá o mi papá, porque eso es un factor de riesgo. Ya vienen y les ofrecen drogas y ellos no tienen argumentos para decir que no, no tienen la fuerza para poderlo hacer. Así que esa sensación de incomodidad de que ese niño que antes te hacía caso en todo ya no, pues hay que empezarla a tolerar y utilizar tu malestar para el cambio, para fortalecerte. Yo sé que es incómodo porque tu hijo adolescente te va a sacar por completo de tu zona de confort, te va a desafiar completamente a cosas nuevas. De hecho, yo tengo ahorita muchas mamás de adolescentes que están en eso, o sea, están estudiando, están buscando, están aprendiendo sobre crianza, cómo me le acerco, cómo le hablo, cómo protejo la salud mental y el desarrollo emocional de ese hijo, y eso requiere un esfuerzo. Pero para eso, Fabi y familia, necesitamos papás de tiempo completo, necesitamos papás presentes en la vida de ellos. De hecho, un factor de riesgo para el consumo y para todas estas conductas es tu ausencia, es la soledad que ellos pueden estar sintiendo, la falta de esa figura
que los apoye de una manera constante. Aunque no sepas, dile a tu hijo o a tu hija, mira, no tengo ni idea, pero busquemos juntos. O sea, no tengas miedo de decir, no sé, puedes decirle, no sé, es mejor a que te inventes una respuesta o a que digas un no porque sí, y ya, Ujú. sino que trasciende y verás cómo eso los va a proteger más desde la familia frente a cualquier consumo o cualquier adicción problemática, sea con o sin sustancias. Entonces, el objetivo no es que se haga lo que los padres dicen siempre. Tampoco el objetivo es que se haga lo que los chicos dicen siempre. El objetivo es ser lo más justos posible y que todo tenga una razón de ser. Ir más allá del por qué sí, por qué no. Y con eso, eso es un resumen excelente del BOS. Eh, Incluso eso no quiere decir entonces que tengamos que renunciar a nuestros trabajos para compartir 24/7 con nuestros hijos, porque es importante pues trabajar, pero sí es importante poder incrementar los niveles de justicia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no leen nuestra mente, nuestros hijos no piensan como nosotros. Y ahí es importante poder acercarse desde lo más justo posible, no tratando de ganar la discusión ni de tener la razón, sino tratando de llegar al acuerdo más justo que se pueda. Y a veces nuestros hijos van a tener la razón desde sus argumentos y a veces nosotros vamos a tener la razón. Eh, y ahí es importante que ellos puedan tener también voz para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me parece o no me parece. Pero si no te parece, tienes derecho a que no te parezca, pero argumenta tu respuesta. Y yo como papá, mamá, también estoy en el deber de argumentar la mía. Y ahí estamos formando. Y es una formación incluso para los dos lados. Hay un tercer elemento que es la solución. Y esto es un hallazgo muy reciente de la psicología frente a la crianza. No es importante que el hijo se sienta culpable cuando ha cometido un error. No es importante que le duela lo que pase después de un error. Es importante que aprenda, es importante que solucione el problema, es importante que el problema que se generó se solucione, el malentendido se aclare, lo que se rompa se pague, lo que se ensució se limpie. Y en ese camino no es necesario que se sienta mal nadie, tampoco es necesario que se sienta bien nadie. Sí, a veces se van a sentir bien, a veces se van a sentir mal, pero no, el dolor no enseña. Lo que enseña es el responder por nuestras decisiones y el asumir las consecuencias de nuestros actos. Y cada acto tiene su propio castigo natural como para meterle escarmientos que nos sirven para enseñar. Entonces esto se llama en psicología enfoque en soluciones. Si rompiste una taza o si perdiste una materia, a mí no me interesa quitarte tu celular para que aprendas. A mí me interesa es mirar por qué perdiste la materia y que la recuperemos y que lo que hagamos nos acerque a ese recuperar la materia y que en adelante no, en el futuro no tengas problemas con esa asignatura nuevamente. Eso nos sirve más que quitarle el play o que quitarle cosas que lo puedan hacer sentir mal. Entonces se enfoca en solución. Que el por qué, que tengan una razón de ser, la voz, justicia y solución, no buscar escarmientos, sino soluciones. Amor incondicional, separar la persona del problema. A nosotros, a los padres les cansa las conductas, pero nunca se van a cansar de sus hijos. Los hijos, los papás se pueden sentir molestos con la conducta de sus hijos, dolidos, pero es muy complicado que terminen odiando a sus hijos o que dejen de amar a sus hijos. El amor de los padres por los hijos normalmente es para siempre, para toda la vida. Y se porte bien o se porte mal el hijo, el amor de los padres va a estar ahí para ellos. Eso lo tiene claro un papá, pero no lo tiene un claro un hijo. Y por eso es importante decirlo de forma explícita. Entonces, amor incondicional es eso. Dice separar las cosas, hablar con plastilina. A mí me molesta esto, pero tú nunca vas a ser un problema para mí. Tú eres mi hijo y yo te amo. Eso es mucho más efectivo y permite proteger los autoesquemas de la persona. Total. Conexión. Conexión es no solamente estar pendiente de sus calificaciones o de que no haga pilatunas o de que no se porte mal y aparecer cuando algo malo sucede.
Conexión es también saber de la vida de esa persona. No, no que si me parece prudente o no prudente que juegue tanto tiempo videojuegos. El conocer qué videojuegos le gustan y por qué. Conocer qué música le gusta y por qué. A quién admira, qué canciones se sabe. Todo este tema. Es decir, conexión es entrar en la vida de esa persona, interesarse por esa persona. Y no necesariamente por los intereses, sino por la persona. A mí no me gusta para nada la música que le gusta a mi hijo, pero voy a aprender de mi hijo el por qué le gusta a él esa música. Y eso es una oportunidad de conexión. Jugar videojuegos con él así sea para que nos hagan bullying por lo mal que jugamos. Pero eso es conexión. Lo importante es la persona, no la actividad. Y coherencia. La coherencia es que no tiene sentido que nosotros le digamos a nuestro hijo que las drogas son malas y que no debe consumir nada, que no debe recibirle a las personas porque se está afectando su cuerpo, y que ese mismo hijo nos vea en Navidad o en Año Nuevo borrachos y alcoholizados y metiéndonos en problemas con el alcohol o con otras sustancias. No es coherente. La mejor forma de pedir las cosas es desde el ejemplo. Y ahí viene también el tema de la crianza respetuosa. La mejor forma de pedir respeto es con respeto. ¿Qué tanto les pedimos respeto a nuestros hijos gritándoles o pegándoles? Y actuemos desde la coherencia. Eso de verdad nos acerca a un cambio conductual. Incluso hay algo, Fabi, perdón que te interrumpa, Sí. el tema del celular. Porque hay mamás y papás que se nos quejan muchísimo, ¿qué hago? No suelta el celular, se la pasa pegado al celular. Pero los adolescentes y los niños me dicen lo mismo en consulta. Es que mi mamá no comparte conmigo porque se la pasa mirando el celular. Es que mi papá casi no comparte con nosotros porque aunque esté en la casa descansando, está trabajando desde el celular. Entonces ahí entra también el tema de la coherencia, de que si tú le estás pidiendo que no use el celular, que haga algo más productivo, ¿qué estás haciendo tú? Porque también para ellos es como difícil de asimilar y como son tan críticos y como les gusta tanto la justicia y su forma de procesar la información es diferente, ya no es como un niño que de pronto lo puede pasar por desapercibido, pero no todos, porque nuestros niños son súper hábiles y buscan mucho la coherencia. Entonces también pregúntate tú, ¿cómo estás manejando y administrando tú tus redes, tu celular, todas estas conductas? ¿Estás fumando? ¿Estás consumiendo alcohol, como lo decía Fabio ahorita? Porque de nada sirve que tú le pidas eso a ellos si tú no lo haces. Ellos van a hacer es lo que ven, van a hacer lo que ven. Entonces pregúntate, ¿qué pasos estás dando tú? Porque ellos van a seguir esos pasos. Obviamente habrán excepciones, hay un tema de temperamento donde los hijos no siempre son iguales a los papás, pero mientras más coherente seas, mucho mejor, porque más predecible vas a ser para esos hijos. Y cuando nuestros hijos nos confronten diciendo, mira, ¿por qué me pides esto si tú mismo lo haces? El decir, hijo, tienes toda la razón. Eso es un error por parte mía. Voy a comenzar a corregirlo. Gracias. Eso genera más respeto y genera más obediencia que ponerse bravo y salirse por la tangente o cosas por el estilo, u otro tipo de respuesta. Entonces, estas son lo que sí recomendamos hacer, o lo que la psicología ha encontrado que sí conviene hacer y que uno se acerca a resultados convenientes frente a la prevención de adicciones. Vamos a hablar de lo que no es recomendable, qué no hacer, qué es lo que no se los recomiendo el hacer o el seguir haciendo. Primera recomendación de qué no hacer, qué no sirve para prevenir la adicción o prevenir problemas de adicciones y prevenir problemas incluso a nivel general. Cantaleta y maltrato. El maltrato no educa. Eso lo supimos en la psicología por la mala y en la historia también los padres y las familias por la mala. El maltrato no va una pela, como se le llama aquí en Antioquia, o el maltrato físico o el castigo físico, no necesariamente vaya a
traumatizar a la persona y dejarla de camisa de fuerza. No, pero los efectos del maltrato no son educativos, no suman. Lo que suma es el límite y la firmeza con el límite. Que tanto yo desde los argumentos, si no gana el hijo y se queda con puras ganas emocionales, digo, lo siento, pero es un no. No te puedo decir que sí cuando no. Y estoy siendo firme y no estoy cambiando mi no por sí. Y no necesito maltratar a nadie para eso. Lo que educa es el límite, no el maltrato. A nosotros nos dieron límites y maltrato al tiempo, y por eso es la confusión. Pero el maltrato solito no educa a nadie. Entonces, y sí genera problemas emocionales y influye en la forma de relacionarnos como adultos, eh, que son un dolor de cabeza para cualquier adulto, aunque no sean todos los casos un tema de camisa de fuerza o de traumatismo para toda la vida. Entonces, cero cantaleta y cero maltrato. La cantaleta no cambia, mantiene el problema. Entonces, ni lo uno ni lo otro funciona. De hecho, si la cantaleta funcionara, pues ya hubiera funcionado. Pregúntate Mm. tú, mamá, si tu cantaleta ya llevas 10 años, 15, 16 con cantaleta y no ha servido, pues ya es tiempo de empezar a hacer algo diferente. Recuerda que el problema no son las personas, sino las estrategias que usan las personas. Y ahí la invitación es que tú sigues siendo una buena mamá, un buen papá, pero tal vez tus estrategias no son las que ese hijo o esa hija necesitan. Tal vez las estrategias hay que modificarlas de acuerdo a lo que ellos puedan interiorizar muchísimo mejor. Sé que no es fácil, es un reto, pero para eso estamos aquí aprendiendo, aprendiendo de nosotros mismos en estos espacios. Segunda no recomendación. Etiquetas y negligencia. Las etiquetas no funcionan ni en la creencia ni en la prevención de adicción. Etiquetas que como mi hijo consume, entonces ya no lo trato de Pepito, Pepita, sino de drogadicto o drogadicta. Eso no ayuda ni aporta para que esa persona deje el consumo y complica el problema y distancia el vínculo y se generan cosas más que terminan promoviendo sin querer el consumo que previniéndolo. Entonces, cero etiquetas, por ejemplo, del mi hijo consume, entonces ya no lo trato de por el nombre, sino por el drogadicto. Y no, eso no conviene para ninguna de las dos partes. Y lo mismo en la crianza. Una cosa es que mi hijo diga mentiras y otra cosa es que yo me refiera a mi hijo como deshonesto o mentiroso, porque estoy definiendo a la persona con un error y eso no es justo para ningún ser humano. Y no soluciona nada, no sirven frente a resultados. Y negligencia es cuando nos alejamos y tomamos más distancia con la persona. La lamentable estrategia de la ley del silencio, la ley del hielo, muchas veces. Entonces, como se portó mal, entonces ley del hielo, me alejo, soy distante y termino, ahí estoy prohibiéndole el amor. Y el aprendizaje de la ley del hielo es, tú te ganas el amor de tus papás con tu comportamiento. Y pues no, ya vimos que es el amor incondicional el que de verdad protege. Entonces, ganarme el amor por comportamiento o por buena conducta no es eficaz. Y también esto tiene que ver con el echar al hijo de la casa. Si mi hijo consume drogas, lo debo echar de la casa. Eso es negligencia. Si más si estamos hablando de un menor de edad. Entonces, no es recomendable y normalmente no sirve. Y cuando sirve es en situaciones muy concretas y muy específicas y es una apuesta muy alta donde cuando se pierde es al hijo. Entonces es una apuesta que no vale la pena arriesgarse. En ese caso, Fabi, ¿qué sería lo recomendable? Porque es una pregunta que tal vez muchos se Uh-huh. han hecho y es, bueno, si no lo echo de la casa, entonces, ¿qué hago? Los límites dentro de la casa. Es decir, cuando establecemos límites, que creo que así cuando hacemos límites, que es la primera parte, o sea, cuando tenemos esa crianza respetuosa y las cosas tienen una razón de ser y somos coherentes frente a una razón de coherencia, además del ejemplo, es tener en la casa una cultura de no consumo. Por ejemplo,
Si yo tengo en la casa una cultura de consumo, pues, ¿qué le voy a pedir a mi hijo desde la coherencia? Pero es si se manejan dentro de la casa los límites de la casa con él de forma participativa y respetuosa, eso tiene más oportunidad de funcionar y alejar a mi hijo de las adicciones que si yo lo echo a la casa y lo dejo a su suerte. Y lo expongo incluso a contextos donde incluso puede eh, empeorar su consumo o adicción o incluso adquirir otros tipos de adicciones. Entonces no es, y estoy siendo negligente frente a mi deber con ese menor de edad que es mi responsabilidad legal desde ley de infancia y adolescencia. Entonces también es un problema legal que es importante evitarnos. La vigilancia no funciona. La vigilancia no sirve para promover cambios en el otro y sí desgasta mucho. ¿Qué sirve mejor que la vigilancia? La confianza. ¿Qué permite la confianza? Un vínculo cercano y fuerte y justicia dentro de ese vínculo. Y que la persona tenga voz y voto. Y la inconstancia también es muy poco recomendable. Muchas veces los límites son firmes de acuerdo a qué tan bravos nos sentimos en ese momento, o qué tan arrugado o poco arrugado o duro tenemos el corazón en ese momento. Y eso termina convirtiendo las reglas y los límites del hogar en una montaña rusa, donde a veces son firmes, a veces son laxos, a veces se hace y a veces no se hace. A veces mis papás cumplen su palabra y a veces no. Y esa inconstancia le resta valor a la palabra de los papás o de esas figuras de autoridad y eso es un factor de riesgo directo. Entonces eso tiene que ver también con la justicia y la coherencia, que cumpla mi palabra. Y eso es ser estricto. Ser estricto no es ponerse bravo ni maltratar, ni cantaletear. Ser estricto es cumplir mi palabra y hablar en serio. Y para eso no tengo que gritarle ni maltratar a nadie. Que haya un entorno con estructura, con una familia con estructura. Entonces, ¿qué hacer? Justicia, conexión, coherencia y amor incondicional. ¿Qué no hacer por amor a Dios? Cantaleta y maltrato, vigilancia, inconstancia y cero etiquetas y cero ley del hielo o negligencia o alejarse. Es más cuando debemos estar ahí para el otro. Ser más ayuda que juez, se podría resumir. Total. Y desde la personita, esto es desde la familia, ¿qué podemos hacer los que estamos alrededor de esa personita? Desde la persona en sí, es importante poder que él pueda ser el participante activo y nosotros acompañarlo, acompañarla en esa construcción de ese sentido de vida, que su vida tenga un sentido propio. Y en esa parte es importante, ya para la tercera parte, es hablar de dos términos que nos pueden ayudar a complementar y a cerrar todo esto que hemos hablado hoy. Y es el concepto de libertad y el sentido. Dianita, tú has hablado muy bien de la libertad al comienzo de este encuentro, de esta transmisión. Y precisamente la diferencia más general que podemos decir sobre la libertad es que la libertad en realidad se refiere a hacer lo que decidimos sobre nosotros mismos sin ataduras de ningún tipo. Que yo lo que pretenda conmigo desde mi cabeza lo pueda lograr sin ningún tipo de atadura o cosas que resten ese poder de decidir. Pero lamentablemente la libertad la tendemos a confundir con huir del dolor y perseguir el placer de forma inmediata. Pero cuando huimos del dolor y perseguimos el placer, nos estamos basando en lo que queremos en el momento y lo que sentimos en el momento. Y si hacemos lo que sentimos en el momento, eso nos vuelve dependientes de nuestro entorno y fácilmente domesticables. Y eso es lo contrario a la libertad. Entonces uno se aprovecha de esta condición incluso en los animalitos para domesticarlos. Pero nosotros somos animales racionales y podemos ir más allá y ser libres y poder decidir sobre nosotros. Eso es en libertad. Libertad en realidad es capacidad de decidir sobre nosotros mismos sin ataduras, no huir del dolor y perseguir el placer. Y esto se complementa muy bien con el sentido de vida o el propósito de vida. ¿Qué es el propósito y sentido de vida? En resumen, porque tanto libertad como sentido son temas grandísimos.
Pero en un gran y descarado resumen de estos dos términos, sentido de vida es gastar nuestra vida en algo que para nosotros es valioso y que nosotros consideramos que es más grande que nosotros mismos. Y estamos de acuerdo en gastarnos nuestra vida de esa manera, porque en lo que estamos encaminando y gastando nuestra vida es algo que consideramos importante, valioso y que va a impactar al mundo en lo que para nosotros es urgente impactar. Gastar nuestra vida en algo valioso más grande que nosotros, eso es tener un sentido de vida. Y cuando estoy en el cuento de vivir de forma intencionada, pues la vida se vuelve menos aburrida y las complicaciones y dificultades de la vida que vienen en el paquete de estar vivo se vuelven en obstáculos en el camino para perseguir ese sueño que tengo con el planeta, con el mundo, conmigo. Y por eso es que están muy relacionados sentido y prevención de adicción. Lamentablemente, así como libertad se confunde con ese libertinaje de huir del dolor y perseguir el placer, sentido muchas veces se malentiende como al tener estabilidad o abundancia económica, social y familiar, tener un proyecto de vida exitoso. Entonces, muchas veces tratamos de encaminar nuestra vida en de qué manera puedo salir de deudas o no tener deudas nunca o no tenerme que preocupar por el dinero en ningún momento y tener buena estabilidad económica y si se puede, abundancia económica. Pero muchas veces en esa carrera terminamos perdiendo nuestra propia vida y terminamos necesitando un escape de esa carrera, a veces que no se logra o a veces sin sentido. Muchas veces las personas que han logrado esa estabilidad y abundancia económica se quedan en ceros porque ya no tienen por qué luchar y es donde llega la depresión. Entonces el sentido no es tener mucha plata y un sentido de vida exitoso, eso es bonito, pues bien, pero no es lo más importante. Lo que de verdad nos amarra a la vida es tener un sentido, no tanto un proyecto de vida. Tener esa dirección a dónde ir. Y miren que en programas anteriores estuvimos hablando de eso, cuando estuvimos en el ciclo de los niños, y es cómo ayudar a que mis hijos puedan tener una vida plena y feliz. Y parte de eso es ayudar ya a nuestros jóvenes, porque yo creo que en todo, cada mes vamos a hablar de sentido de vida, pero ya es ayudar a nuestros jóvenes a descubrir ese para qué están aquí. Obviamente será un trabajo de descubrimiento que harán por mucho tiempo, pero que ellos te vean a ti viviendo con libertad, viviendo tu propia vida con sentido, con propósito, eso también los va a encaminar a ellos. ¿Y cómo lo empezamos a hacer? Comienza a preguntarte qué es lo que te saca de quicio de la sociedad, cuáles son tus talentos, qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que el mundo necesita, qué es eso que tú podrías entregarle al mundo. Lo que sí te puedo asegurar es que el propósito de nuestra vida va más allá de nosotros mismos, va hacia servir de alguna manera a que este mundo sea mejor. Comienza a preguntarte eso, comienza a indagar en tu propio propósito. En próximos programas estaremos hablando de eso, ya el próximo mes entraremos con adultos jóvenes, donde seguramente hablaremos nuevamente de este tema y ahí poco a poco lo vamos a ir descubriendo juntos. Hay un libro que incluso les recomendamos anteriormente que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Es un libro que pueden empezar a explorar para irse preguntando frente al sentido de la vida, no necesariamente para que se lo pongan a leer a sus adolescentes, sino para ustedes, porque eso les va a dar argumentos, también les va a dar palabras, también les va a dar devoluciones para que puedan hacerles a sus hijos. Y de hecho, les queremos hacer un regalo especial y es que les vamos a compartir un link a un artículo que escribió Fabi sobre propósito, para que ustedes también empiecen como a cuestionarse sobre ese tema. Ahorita les pasamos el link en esta transmisión, aquí abajito de la transmisión, para que hagan clic. Son 3 partes de ese artículo y ahí van a poder empezarse a cuestionar sobre este tema, porque también pregúntate, mamá, papá, ¿qué le estás vendiendo a tu hijo frente al sentido de vida? Si tú a tu adolescente le estás diciendo, es que usted tiene que estudiar y ganar mucha plata y hacer esto y esto y esto, pero todo desde el tener, pero no estás fomentando valores, no estás fomentando el ser,
te vas a quedar muy cortico y eso se te va a convertir en un factor de riesgo. Entonces también, obviamente, motívalos a salir adelante, a estudiar, a trabajar, pero también motívalos a servir, a darle a los demás, llévalos a hacer un voluntariado, llévalos a ayudar a otras personas, que ellos vean algo más allá pues de lo que tú les das, porque muchas veces ellos están tan cómodos en su casa, con sus juegos, con sus aparatos, pero la vida real pues no la están viendo y tú, que eres el adulto que ya tiene el cerebro terminado, pues tienes esa misión de ir moviendo y de promover esos valores y esa conciencia del entorno en el que ellos están. Así que más que proyecto de vida, la invitación es a que tú descubras tu propio propósito, que no es nada fácil, y que los vayas a ellos moviendo a querer descubrir el de ellos. Y además de la recomendación de una vida con propósito de Rick Warren, donde habla del propósito de vida, de ese encaminar nuestra vida en algo más grande que nosotros e incluso muy complementado con la espiritualidad. Hay otro libro sobre sentido que les quiero recomendar y es un libro escrito por un psicólogo existencialista que se llama Víctor Frankl. Este libro se llama El hombre en busca del sentido, o El hombre en busca de sentido es. Entonces, muy recomendado también para abordar todo este tema de propósito de vida y de una vida intencional. Totalmente. Entonces, los que deseen, regálenos entonces también aquí abajito. Yo les voy a pegar un link a esta transmisión para que también hagan clic. Ahí pueden colocar el correo nuevamente para compartirles el artículo del doctor Fabián y el link del libro para que lo puedan leer, que realmente vale la pena leerlo y nos mueve bastante frente a este tema de sentido. Y bueno, familia, entonces queremos darle infinitas gracias a Fabi por acompañarnos en este espacio. Esperamos que hayan podido aprender sobre la dinámica adictiva, sobre cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes desde el hogar, desde la familia. Miren qué misión tan grande. Hay un propósito gigante que ustedes tienen con ellos. Por algo, ese hijo, esa hija llegó a tu vida. Tal vez no sea un adolescente tan fácil de llevar o puede que sea muy fácil de llevar, pero sea como sea, quiere hacer algo en tu vida. Llegó para transformar algo en ti, para sanar algo en ti. Así que aprovecha todo eso que tu hijo, tu hija está moviendo en ti, fórmate, síguenos acompañando en estos espacios, sigue aprendiendo. Hay muchos recursos, incluso gratuitos como este que puedes aprovechar en pro de tu familia, así que nunca te dejes de formar y pues por supuesto ahí está la invitación de la próxima semana, que este es un tema pues que les debemos y que hay que hablar. Vamos a hablar del sano despertar de la sexualidad en la adolescencia, nuestros jóvenes que ya están en ese proceso de querer tener novio, de querer tener novia, todas estas inquietudes sobre la sexualidad, cómo los podemos acompañar como papás en ese proceso. Y para eso vamos a tener una invitada supremamente especial, que es la doctora Diana Rodríguez Merchán. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, es una mujer maravillosa, es una persona espectacular. No se imaginan lo bella persona que es Dianita. Y pues nos va a regalar este espacio ya que es supremamente ocupada, pero va a estar con nosotros en vivo el próximo martes, entonces no se lo pueden perder. Ella nos va a enseñar mucho desde su área, porque obviamente ella encuentra muchas situaciones de cara pues a la sexualidad de los adolescentes y nos va a acompañar muchísimo con toda esa experiencia que ella tiene, así que los esperamos, no se pueden perder ese espacio, inviten a sus amigos, a sus familiares, incluso a sus adolescentes para que puedan estar allí con nosotros. Y bueno, Fabi, infinitas gracias a ti, te invito a que les des como una conclusión final, una recomendación final a estos papás para que podamos entonces cerrar con broche de oro este espacio. Bueno, a manera de cierre, es importante poder resaltar el objetivo de los padres con los hijos. El objetivo con los padres con los hijos, como lo hemos visto en todo el encuentro de hoy, el objetivo de la paternidad no es lograr obediencia,
Tampoco que los hijos tengan un proyecto de vida exitoso con muchas cosas materiales. El objetivo en realidad de los padres con los hijos es formar para la vida. Y formar para la vida es poder ser el entrenamiento, el gimnasio de ellos para que puedan desarrollar esas habilidades que les permitan a ellos mismos, a ellos por su cuenta, desde sus propias habilidades, poder ser felices, poder cumplir sus sueños y poder tener una vida intencionada y con sentido de la cual no se aburren. Ese es el verdadero, no es vivir por ellos, no es quitarles el sufrimiento o evitar el sufrimiento, sino es estar para ellos para que desarrollen habilidades para la vida y que ellos puedan construir su propia felicidad. Totalmente. Gracias Fabi por acompañarnos y gracias a ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Todas las inquietudes que vayan escribiendo por aquí se las vamos a ir contestando poco a poco a lo largo de la semana. Sabemos que esta no fue en vivo, sino una grabación. Les damos las gracias a los que nos van a ver también en diferido en otros momentos de su semana. Gracias por sacar el tiempo para ver estos espacios, para formarse. Saben que cuentan conmigo en lo que yo les pueda servir con todo gusto. Los que deseen consultar conmigo pueden escribirme a mi correo psicóloga@gmail.com. También pueden escribirme por el inbox de Facebook o el de Instagram, que también está allí pues activo y yo estoy pendiente de contestarles sus mensajes. O también pueden agendarse conmigo en mi página web, que es www.psicóloga.com. Y los que deseen consultar con Fabi pueden contactarlo en la Clínica para la Familia, pueden comunicarse en el 448-8840 o en el celular 300-674-9247, donde con él pueden agendar a sus jóvenes si tal vez están experimentando estas conductas adictivas o sus esposos, sus esposas, algún familiar o cualquier otra problemática de familia, de pareja, individual. También pueden, pues, por supuesto, consultar con él. Así que gracias a todos por su compañía. Les deseamos una feliz y bendecida noche y los esperamos la próxima semana con este tema que no se pueden perder. Un abrazo para todos y una feliz y bendecida noche. Chao, chao. Chao.